Paz de Cristo, amados hermanos, un gusto saludarles a todos ustedes a través de este medio, esperando siempre que se encuentren bien de salud, bendecidos por parte de nuestro Dios. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión pequeña, ¿verdad? Que Dios ha puesto en mi corazón. Espero sea de bendición para sus vidas. Lo he dicho ya en otros videos, ¿verdad? No somos profesionales, hermanos, no somos conferencistas profesionales, ¿verdad? Pero lo que hacemos, lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Dios, ¿verdad? Y siempre esperando, hermanos, que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Esta reflexión, hermanos, que quiero compartir contigo se llama Persiste en la fe. La fe, hermanos, es un arma poderosa que nosotros los cristianos tenemos. Caminar con Dios es por fe, porque ciertamente, hermanos, no lo podemos ver al Señor, pero sí lo sentimos. Y todo esto, hermanos, se manifiesta a través de la fe que nosotros hemos puesto en nuestro Dios. La cita bíblica está en Mateo capítulo 15, del 21 al 28. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es grandemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En esta historia, hermanos, de la Biblia encontramos una declaración de Jesús sobre una mujer cananea, ¿verdad? En la cual describe su gran fe. Usted y yo, hermanos, ¿qué tan grande es nuestra fe? La palabra de Dios nos dice que esta mujer tenía una gran fe. Inclusive Jesús mismo le refirió, ¿verdad? Y le dijo: oh mujer, grande es tu fe. Una mujer de fe muy grande. La fe puede ser de varios tamaños, así lo entendieron los discípulos de Jesús, por lo que en su momento sintieron que su fe no era grande. Y le dijeron a Jesús que les aumentara la fe. Hubo un tiempo, ¿verdad? En un momento los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, aumenta nuestra fe. San Pablo aconseja que cuando se realice el servicio de los dones espirituales, ha de hacerse conforme a la medida de la fe de cada cual. Por lo tanto, entendemos que la medida de la fe que se posee determinará los resultados que se esperen obtener y la manera de actuar frente a una situación determinada. En la vida, querido hermano, querido amigo, a veces nos encontramos con situaciones difíciles que prueban nuestra fe. La persistencia es uno de los enseres que hacen que la fe crezca en una dimensión milagrosa y nos permite tener victorias que nos llevan a conocer que Jesús es el único que tiene la respuesta a nuestras necesidades. La mujer cananea, querido amigo, querido hermano, demostró que su fe era grande porque actuó de la siguiente manera. Número 1, ella buscó más allá de su entorno la solución a su problema. La palabra de Dios nos dice en el versículo 21 al 22, dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Seguramente, querido hermano, la mujer buscó la sanidad de su hija en su ciudad, con los médicos de su país, con los sacerdotes de su religión, de los curanderos más famosos tal vez que había en aquel entonces. Tal vez ella hizo uso de todas las tradiciones de su país, de sus padres, y no pudo encontrar la sanidad para su hija. Cuando las cosas no se solucionan, no faltan las gentes que aconsejan asignarse a aprender a vivir con esa carga. Pero también aparecen las personas que hablan de una medida diferente. O sea, hombres y mujeres de fe, que cuentan de un Dios todopoderoso, que invitan a dejar las tradiciones y a ser valientes para ir en su búsqueda. Cuando a la mujer cananea le hablaron de Jesús, se decidió salir de sus creencias religiosas, de sus tradiciones nacionales, de su cultura, y fue en busca de Jesús hasta encontrarlo. Y cuando lo encontró, no le importó gritarle, contarle su problema con toda franqueza e insistirle, a pesar de recibir solo el silencio de él. Si necesitas que algo diferente o extraordinario suceda en tu vida, tendrás que salir de tu entorno y buscar con persistencia lo nuevo que se te enseña de Dios. Aceptar sin cuestionar que Jesús es el Hijo prometido de David y que en él habita corporalmente, como dice la palabra, toda la plenitud de la divinidad. No dudes que Dios tiene todo el poder para contestar cualquier petición y que Él está interesado en responderte a pesar de su silencio. Punto 2. La mujer cananea, hermanos, fue persistente a pesar del silencio de Jesús. En el versículo, hermanos, 23 nos dice así: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado a Dios, hermanos, y sentimos que Dios está en silencio? Muchas veces, al menos yo en mi persona, he clamado al Señor y siento que el Señor se queda en silencio en vez de contestarme. Y esto fue lo que le pasó a la mujer cananea. Dice que cuando ella clamó al Señor, dice que Jesús se quedó en silencio, no le contestó nada. Es asombroso para quienes conocen al Señor verlo callado de pie frente a la mujer, que estaba gritándole desesperada, pidiendo ayuda. Al ver a Jesús actuando de esa manera, no faltaron los que se entrometieron y le aconsejaron que la despidiera. Eso pasa muy a menudo cuando no se consigue la respuesta pronto. Es muy probable que también a la mujer cananea le hayan dicho muchas cosas para alejarla de Jesús, pero ella siguió allí, siguió persistiendo en la fe, hermanos, porque sabía que Jesús era el único que podía dar respuesta a su necesidad. La persistencia en su fe, hermanos, fue lo que hizo que esta mujer se detuviera y se quedara ahí a pesar de que Jesús estaba en silencio. A veces, hermanos, cuando nosotros oramos al Señor y sentimos que Él está en silencio, muchas veces dejamos de orar o de clamar por nuestra necesidad, porque pensamos que Dios no nos escucha, que Jesús está en silencio y que tal vez no pone atención en nuestra oración. Esta mujer, hermano, fue persistente. A pesar de que Jesús quedó en silencio, esta mujer persistió en su fe. Y eso habla, hermanos, de su gran fe. Amén. A pesar de la actitud de Jesús y de la oposición de las personas que rodeaban a Jesús, ella seguía de pie gritándole por ayuda, hasta que hizo hablar a Jesús. En el versículo 24, Jesús le responde y le dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las palabras de Jesús, aunque suenen en negativa, provocaron que la gran fe de la mujer se convirtiera en adoración, pues cayó de rodillas a los pies de Jesús. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar, hermano? Yo pienso que muchas veces
como mencioné hace un momento, ¿verdad? Cuando clamamos a Dios y sentimos que Él no nos escucha o que está en silencio, dejamos de pedir o de clamar por nuestra necesidad. La palabra de Dios dice que la mujer, al ver la negativa de Jesús, al responderle estas preguntas, dice que hace algo impresionante, dice que cae de rodillas en adoración. Son muchas las personas que van a la iglesia buscando una respuesta rápida y al no tenerla se van desilusionados y se devuelven. Ya no vuelven jamás porque no encontraron la respuesta rápida a su necesidad. La fe, hermano, es poderosa cuando se acompaña de adoración y cuando la petición se convierte en súplica. La mujer pasó a otro nivel de fe a los pies de Jesús. Dice, hermano, que esta mujer se postró en adoración a Dios. Y eso, hermanos, es lo que agrada al Señor. Que usted y yo tengamos un espíritu adorador, aún en la lucha, aún en la prueba, aún en la dificultad, hermanos, nuestra posición siempre debe ser de adoración a Dios. Esto fue algo que agradó a Jesús, que esta mujer no le importó, sino que se postró y adoró al Señor Jesucristo, se postró, se humilló en una postura de adoración. El Señor le explicó que su ministerio consistía en buscar primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A pesar de esa respuesta, la mujer cananea persistió en su ruego. Fue entonces que Jesús le recuerda un dicho popular entre los judíos, ¿verdad? Y en el versículo 26 nos dice, respondiendo él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero como ella ya había superado las creencias populares, también superó las tradiciones de los judíos y encontró en el mismo dicho judío una oportunidad para obtener el milagro que necesitaba. Cuando ya no hay respuesta a nuestra petición, debemos encontrar fe en las promesas de Dios. La Biblia, hermanos, nos da promesas para nosotros, los hijos de Dios. Y de esas promesas, hermanos, debemos de hacerlas nuestras. Debemos, hermanos, de apoderarnos de ellas porque son para nosotros, son para usted, son para mí en este tiempo. Muchas veces el silencio de Dios es una oportunidad para que la fe se desarrolle, hermanos, para que nuestra fe crezca más. Es muy común justificar o malinterpretar las palabras del Señor y encontrar en ellas pretextos para justificar nuestras declinaciones. Esta mujer nos enseña que las palabras de Jesús son palabras de oportunidad y en ellas está la respuesta a todas nuestras necesidades. Punto 3. La fe persistente de la mujer cananea venció el grave tormento que vivía. Su persistencia en fe, hermanos, logró captar la atención de Jesús y obtuvo su milagro. Las enfermedades pueden tener varias causas. Entre estas están los demonios, hablando en el sentido espiritual. La hija de la mujer estaba atormentada, dice la palabra de Dios, gravemente por un demonio. En la actualidad, hay un auge de la hechicería y las prácticas esotéricas que abren la puerta a la acción de los demonios en la vida de las personas. Los demonios también buscan dañar otras áreas de nuestra vida, la familiar, la laboral, la social, la financiera, la emocional. La Biblia dice que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, así lo dice la palabra. Pero el Señor Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Esta enfermedad había traído dolor y ruina y vergüenza también a la familia de la mujer cananea. Y había truncado el futuro de una muchacha a la que le había robado la estabilidad emocional. El remedio eficaz para esas clases de males está en la intervención directa de Jesús. La oración es el medio por el cual Jesús da salud y cancela toda clase de mal que esté viviendo. De igual modo, la unción con aceite que los ministros ordenados hacen es muy recomendado en estos casos. Una promesa de Jesús dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo y piden, lo que pidan
será hecho. Amén. La mujer, hermano, fue persistente en su fe. Y eso hizo que el Señor se fijara en eso y ella pudo obtener su milagro. La palabra de Dios nos dice que el mismo Jesús le dijo: oh, mujer, grande es tu fe, ¿verdad? Y cuando Jesús vio que la fe de esta mujer era grande, hermanos, aventó la palabra, ¿verdad? Y dijo: hágase contigo como quieres. Y su hija, dice, fue sanada desde aquella hora. ¿Por qué, hermanos? Porque esta mujer tuvo una fe persistente. Nosotros debemos de tener una fe persistente, hermanos, ¿verdad? Que tal vez no podamos ver o no podamos sentir, ¿verdad? Que Dios está ahí. Dios está ahí, hermano. En medio de tu situación está ahí. Solo persiste en tu fe. Solo, hermanos, ten un espíritu de adorador como esta mujer lo tuvo, ¿verdad? Y también eso hizo que el corazón de Dios se estremeciera, que el corazón de Dios, ¿verdad? Accediera a darle su milagro por la actitud que miró en ella. Tenemos un Dios, hermanos, todopoderoso que puede sanar o solucionar cualquier problema. Para ello se debe tener una gran fe que te haga persistir en oración y búsqueda del milagro. No temas hacer los cambios que sean necesarios para poder acercarte a Jesús de Nazaret, quien es el único que podrá hacer el milagro que necesitas. Esta mujer, querido hermano, tenía una gran fe. Yo conozco a hombres y mujeres de Dios que tienen una enorme fe, hermanos. Pero déjame decirte que no se necesita tener una gran fe para obtener un milagro de parte de Dios. Y no con esto quiero decir, ¿verdad?, que está mal que tengas una gran fe. No, hermano. Es bueno que tu fe aumente, que aumente cada vez. De hecho, cuando recibimos milagros de Dios, nuestra fe se fortalece y crece. Pero Jesús dijo en una ocasión: si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza. Con esto el Señor estaba diciendo que no era necesario tener una gran fe, tan solo un granito de mostaza. Si usted conoce los granitos de mostaza, querido hermano, los granitos de mostaza es la semilla más pequeña que existe. Mas sin embargo, a veces usted y yo ni siquiera tenemos el granito de mostaza, hermanos. A mí me sorprendió mucho este pasaje de la Biblia al encontrar a esta mujer que tenía una gran fe. Es importante, hermanos, que nos preocupemos usted y yo porque nuestra fe crezca. Porque nuestra fe vaya en un aumento cada día. No reprimir nuestra fe, hermanos. No que nuestra fe mengue. En este tiempo es importante que haya hombres y mujeres de gran fe. Preocúpate, hermano, porque tu fe crezca en el Señor. ¿Y cómo viene la fe, hermanos? La fe viene por el oír la palabra de Dios, por el buscar su presencia, por el anhelar su presencia día a día. De ahí, hermanos, empieza a crecer nuestra fe. Yo te invito, querido hermano, a que te preocupes porque tu fe crezca, que seas persistente en tu fe, que sea persistente en tu búsqueda con el Señor Jesucristo. Amén. Mi deseo, hermanos, es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que esta palabra sea bendición para todas las personas, para todos nuestros hermanos que nos escuchan. Amén. Dios te bendiga, hermanos, Dios te guarde.